Tomen asiento, hermanos. Muy buenos días a todos. Vamos a reflexionar un poco sobre este Evangelio de las bodas de Caná, en la versión del Evangelio de Juan. Y vamos de esta manera también a culminar lo que conocemos como el ciclo de la Epifanía, o de la manifestación, con su significado en castellano. El gran teólogo del siglo XX, Hans Urs von Balthasar, decía que la liturgia de la Iglesia ve precisamente en la festividad de la Epifanía una triple manifestación de la gloria de Dios. Algo que en la Iglesia oriental se conserva hasta el día de hoy y nosotros prácticamente hemos perdido en nuestra Iglesia latina, porque reducimos la Epifanía simplemente a la manifestación de los magos llegados de Oriente. Pero hemos dejado a un lado la celebración del bautismo y la celebración de las bodas de Caná como esa triple y progresiva manifestación de Jesucristo en la vida pública. Una primera que se hace a los pastores en Belén y a los magos llegados de lejos, en esa manifestación de los ángeles, que anuncia ya la llegada del Mesías, el nacimiento, ¿no? Y la evidencia que encontrarán en ese niño puesto en un pesebre y envuelto en pañales. Esa segunda teofanía que se hace cuando Jesucristo empieza la vida pública con el bautismo en el Jordán. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y esa manifestación trinitaria, el Espíritu Santo que desciende sobre él en forma de paloma, la voz de Dios que se escucha desde el cielo, ¿no? Este es mi Hijo, escúchenlo, ¿no? Y Jesucristo presente ya en medio de nosotros. Y todo culmina precisamente en las bodas de Caná con el primer signo y el primer milagro de Cristo. Y precisamente hoy el Evangelio terminaba diciendo esta expresión, ¿no? Manifestó su gloria a los hombres y sus discípulos creyeron en él. Es la manifestación plena y progresiva que Jesucristo va haciendo a la humanidad y nos sigue haciendo hoy a nosotros. Pero si hay una figura en la que tenemos que poner una especial atención en este día es en María, porque María es la que hace posible este tercer momento y el que podríamos decir que adelanta la hora de Jesús. Esta palabra, la hora, aparece muchas veces en el Evangelio, en boca de Jesús, y se refiere precisamente al momento culminante de la redención, que no es otro sino la cruz de Cristo. Es decir, el verdadero signo de Jesús era la cruz, era la muerte y resurrección de Cristo. Para eso Él viene, para eso Él se hace hombre. Y sin embargo María, vamos a ver que tiene una autoridad que se ha ganado, ¿no? Por su fe precisamente, que va a hacer que la hora de Jesús se adelante a este primer momento ya en su vida pública. Y fíjense incluso con la correlación de las expresiones. Cuando Dios se manifiesta a María, hay una respuesta por parte de María de sumisión precisamente a la autoridad de Dios. Hágase en mí según tu palabra, hágase tal como tú has dicho. Y ahora María va a invertir la frase, hagan lo que Él les diga. Es decir, esa autoridad que se ha ganado en la obediencia y en esa sumisión perfecta a la voluntad de Dios, a la que ha conformado su vida, le da esa autoridad ahora para imponer a los hombres, ¿no?, el seguimiento de Cristo, de su propio Hijo, ¿no?, en el que se manifiesta precisamente la voluntad y el plan de Dios. Hagan lo que Él les diga. Y digo que de esta manera está adelantando el momento de la cruz. Es el agua que se convierte en vino, es decir, es el bautismo que pasa, el agua del bautismo, a la sangre de la Eucaristía. La Eucaristía, si saben, es nada más que la representación incruenta de lo que después vamos a vivir en el Calvario de manera cruenta, es decir, la muerte de Jesús. El agua convertido en vino, ¿no?, en sangre de Eucaristía. Y de la fe pasamos a la caridad, que es el símbolo de la virtud máxima por excelencia
y que es el símbolo del amor que Dios ha tenido por los hombres en esa expresión plena con su muerte y entrega de la vida. Y por último sería el paso de la ley al Evangelio, es decir, de la purificación a la alegría. El agua, aquellas tinajas estaban puestas para la purificación de las manos antes de acercarse a los alimentos. Era el símbolo del Antiguo Testamento, la purificación, la ley, el sometimiento, ¿no?, a la ley mosaica, y pasamos a la alegría, el vino de la fiesta plena con la llegada de Jesucristo. Por tanto, como vemos, este Evangelio se presta para mucho, se presta para hablar del matrimonio, se presta para hablar de esa presencia de Dios escondido en medio de nosotros, se presta para hablar de la historia de la salvación, en esa expresión que San Juan, que nunca dice una palabra de más ni de menos, sino todas precisas y con un sentido concreto, dice al tercer día, haciendo una vez más referencia a la muerte, ¿no?, y a la resurrección. Al tercer día resucitará. A esas carencias humanas también que se manifiestan permanentemente en nosotros, pero que Jesús va sanando precisamente en esa manifestación, en esa epifanía permanente en nuestra vida. Yo me quiero centrar desde la figura de María, como hemos empezado, en esas dos frases fuertes: no tienen vino y haced lo que Él les diga. Porque desde aquí podemos desentrañar mucho del misterio que encierra precisamente este Evangelio y este momento de la manifestación de Dios a nosotros. Fíjense que nunca, como entonces, se nos ha presentado en su específica función materna la Virgen María. Hasta ahora había mantenido una figura escondida y la va a seguir, porque si se han dado cuenta, a pesar de ser un personaje tan relevante y tan importante en la vida del cristiano, no dice nada. La verdad es que no habla. El Evangelio no recoge ninguna expresiones de Jesús, más que 3, 4 frases aisladas, ¿no?, momentáneas. Sin embargo, vemos cómo ya en este momento se presenta en esa específica función de maternidad, no solamente de Jesús, sino ya asumiendo la maternidad eclesial, ¿no?, ese sentido de filiación, de humanidad. La que yo digo que me hace caer en la cuenta de que me falta mucho, nos faltan muchas cosas en la vida, pero sobre todo nos faltan las cosas más importantes y esenciales para una vida feliz y una vida plena. Y esto nos lo descubre precisamente la madre, porque una madre se preocupa de aquello que no tengo, ¿sí?, de las carencias de los hijos. Esta es la función de la madre. Lo hemos visto todos a nivel físico, real, ¿no?, como nuestra madre se ha ocupado de nosotros cuando éramos indefensos de niños, y esta es la función que María va a ejercer precisamente con la Iglesia, esa preocupación por aquello que nos falta. Una madre que se da cuenta de lo que no soy, como si me dijera: corres mucho, hijo mío, pero siempre llegas tarde, siempre llegas con retraso. Y un retraso sobre todo respecto de uno mismo, es decir, no vamos al ritmo de Dios, siempre nos quedamos atrás. Y una madre que se inquieta demasiado, y nos habla también de esa inquietud, de esa preocupación, pero que no nos ayuda a concluir realmente la misión que tenemos que realizar en la vida. Porque en nuestra existencia no hay espacio suficiente muchas veces para ese silencio, para esa contemplación, para esa reflexión calmada en el estrés de la vida en la que nos imbuimos. Y sobre todo, la madre está para hacernos ver ese resto que nos falta, esa pobreza en lo esencial de nuestra vida. Y aquí es donde se presenta María y nos dice que hablamos muchas veces mucho sobre Dios, pero quizá nos olvidamos con frecuencia de hablar con Dios. Porque en la vida del cristiano no se trata de hablar de Dios, sino hablar con Dios. En la vida interior, lo esencial, y que después se va a plasmar precisamente en nuestra experiencia exterior de vida.
Para esto es que María actúa siempre en nosotros, para ese momento, para invitarnos a la vida. No dejar simplemente que la vida pase, sino vivir la vida, no vivir en el vacío, en la banalidad, y no pretender sobre todo llenar ese vacío con cosas inútiles que no dan significado a la vida y a cada día y a cada instante. Y quizá esto es lo que viene a significar esa expresión materna de María: no tienen vino, es decir, nos falta lo esencial en la vida, como el vino era lo esencial en la fiesta. Y si se llegara a notar esa falta y esa carencia de vino, la fiesta hubiera terminado ciertamente ahí. La mesa estaba repleta, ¿no?, de frutos suculentos, pero faltaba lo fundamental para esa alegría festiva, el vino. Y cuando esto lo aplicamos a nuestra vida, nos damos cuenta de que muchas veces vivimos así, vivimos sin alegría, y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestra alegría simplemente se fija en lo superficial. Podríamos decir que es como una alegría epidérmica, ¿no?, que no penetra en el interior y en el corazón, sino que queda en la superficie, atada muchas veces simplemente al tener, pero no profundiza en la esencia del ser. Y esta función de hacernos recordar lo que nos falta es el quehacer precisamente de la Virgen, para que también nosotros hagamos ese mismo favor al mundo entero, una vez que nos hemos percatado de él. El gran, yo digo que lo conocemos casi siempre por ser un director de cine, Pasolini, Gianpaolo Pasolini, pero en realidad él llamó la atención en la vida por su obra poética y narrativa. Lo que pasa es que como somos tan poco lectores y tan cinematográficos, pues a veces conocemos a las personas por ese aspecto que es quizá el menos relevante de este hombre. Pero decía, y simplemente traigo aquí a colación esta expresión, dice: la producción de bienes superfluos termina por hacer superfluo al hombre. Parece que es una frase importante porque denota mucho de verdad de lo que nos está sucediendo hoy día en la sociedad, ¿sí? Vivimos tanto de lo superfluo que caemos en la superficialidad y perdiendo el verdadero interés por lo profundo. Y aquí es donde yo quiero ir con nuestra reflexión, a la profundidad del ser y a la profundidad del mensaje que nos deja este Evangelio. Es el primer signo de Jesús, decíamos. Y en ese sentido yo digo que Juan lo que nos está presentando es todo un texto programático de la vida y de la misión de Jesús. Entiéndanlo bien, un texto programático de la vida y de la misión de Jesús. Es como nos está dando un resumen de lo que va a ser después el resto de toda su vida pública. Juan nos va a presentar en su Evangelio simplemente 7 signos. Y fíjense que digo signos, porque así los denomina él, no milagros. Los evangelios sinópticos hablan de los milagros de Jesús. Juan nunca habla de milagros, habla de signos. Y solamente va a mencionar 7, encaminados precisamente a culminar en la muerte y en la resurrección, con la anticipación del penúltimo, que es la resurrección de Lázaro, haciendo una alusión ya directa a la resurrección de Jesús. Como digo, son signos, no milagros. Es una realidad a través de la cual podemos nosotros conocer otra realidad. Ese es el signo. Cuando hablamos de sacramentos, hablamos de que son signos sensibles de una gracia de Dios invisible. El signo no es la realidad está escondida detrás del signo. No nos podemos quedar simplemente en la apariencia, en lo que vemos. Vemos un poco de pan y un poco de vino, ¿no? Pero detrás está el cuerpo y la sangre de Cristo. No nos podemos quedar simplemente en la materialidad. El signo, por tanto, aparece esa realidad oculta detrás de ella. Tenemos que tener mucho cuidado, y aquí los antiguos nos dan una gran lección de sabiduría. No sé si recuerdan al gran Confucio, que decía que cuando alguien señala a la luna, o el sol, decimos nosotros, el tonto se queda mirando al dedo. Bien, a veces nos pasa eso.
¿no? Estamos señalando algo, pero nos quedamos mirando simplemente la señal, la orientación de ese algo, sin llegar a su profundidad y quedándonos en esa neciedad. Bien, si nos quedamos con el signo, nos damos cuenta hoy, precisamente en este Evangelio, cómo prácticamente está recopilada toda la existencia. Es como una nueva creación en Cristo. Nos está recordando la creación realmente. Y cómo la redención va a ser precisamente una recopilación o una mejor creación, ¿no?, de la primera fallada por el pecado original. 7 días. Recuerden que Juan ha empezado diciendo en el principio, ¿sí?, igual que en el Génesis, ¿no? En el principio era el caos, ¿no?, y él va a hacer el cosmos. Miren, el primer día estamos en el Jordán y Juan dice: detrás de mí, en boca de Juan el Bautista, detrás de mí viene uno más grande que yo, a quien no soy digno de desatarle ni siquiera la correa de las sandalias. Primer día. Segundo día, Jesucristo aparece, ¿no?, y Juan ya lo señala presente. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E incluso en ese mismo día hace un señalamiento a los primeros discípulos. Recordarán ustedes cómo Juan y Andrés eran discípulos del Bautista y le siguieron a Jesús, se fueron tras él. Y ahí aparece ese momento tan relevante, que es la primera llamada, en definitiva, del discipulado. No es aquella del Galilea después, sino que van, le siguen a Jesús, Jesús se vuelve, les pregunta qué buscan, ¿dónde vives, Señor? Fueron y se quedaron con él aquel día. Y ahí empieza esa relación de intimidad con el discipulado. Luego aparecerá el tercer día, que es la llamada en el lago de Galilea, la vocación de los 4 primeros discípulos. El cuarto día aparece Jesús en Galilea, la llamada de Felipe y Bartolomé, si recuerdan, Natanael, ¿no? No he visto en nadie tanta fe, un hombre auténtico y de verdad. Y curiosamente, en el Evangelio de hoy empieza diciendo al tercer día, es decir, estábamos en el cuarto, y hace pasar 3 días hasta las bodas de Caná. En el tercer día, ¿no?, se encontraron en Caná de Galilea. 7 días, los mismos de la creación, ¿sí? Esa creación perfecta de Dios en el origen, fallida precisamente por la corrupción del pecado original del hombre, pero que Jesucristo viene a restaurar ahora precisamente y de manera definitiva con su muerte y resurrección. Entonces vemos ya como desde el inicio Juan nos está presentando como esa síntesis y ese mensaje programático de lo que va a ser después todo su ministerio público. Es necesario, por tanto, un cambio significativo. En ese discurso del que estamos hablando, se nos está ya introduciendo en el misterio de la salvación en Jesucristo, en esa nueva creación, ese nuevo Adán y esa nueva Eva. Y para ello es necesario también un cambio significativo, simbólico. El agua debe convertirse en vino. Esa fe inicial bautismal del agua, de la purificación, ese sometimiento a la ley, tiene que transformarse precisamente en caridad, ¿no?, en la sangre del martirio y de la entrega definitiva de Jesucristo en la Eucaristía. Ese es el símbolo apropiado. Fíjense como 600 litros de agua y copas al mismo tiempo vacías es un mal comienzo para aquel matrimonio. Simplemente se quedarían con la purificación. El agua es el símbolo del rito de la purificación. Son las aguas del Antiguo Testamento, las aguas de la ley, las aguas del culto superfluo y exterior, las aguas de una religión que yo digo que a veces inunda al hombre de sus leyes y de prescripciones, pero que se olvida de hacerle vivir precisamente la alegría y la paz interior. Demasiado agua para lavarse las manos y poco vino para alegrar el corazón. Este es el sentido profundo. Jesús insinúa, por tanto, que no podrá realizarse un buen matrimonio hasta que no llegue la hora definitiva de Cristo. Es decir, hay que dejar el agua de la religión formalista
para inundar a todos con el vino de la libertad interior. Su sangre, en definitiva, derramada en la cruz, que va a ser el signo precisamente de Caná de Galilea. Ahora bien, mientras tanto, mientras llegue ese cumplimiento en la cruz y en el Calvario, hay que ir transformando, y esta es nuestra misión, hay que seguir transformando el agua en vino. ¿Qué significa esto? Hay una manera, permítanme la expresión, aguada, hay una manera aguada de vivir la vida, de vivir la fe. La hipocresía del culto exterior y legalista, el apego a las tradiciones humanas, la letra y no el espíritu de la ley, que es el que da vida, porque la letra mata, recuerden que lo dirá Jesús mismo. Es decir, una centralidad de la religión en los actos de culto y de las ofrendas, olvidando la ley suprema del amor al prójimo, la limosna, olvidando la justicia, etc. Es decir, a veces nosotros que como cristianos deberíamos de haber superado totalmente esa forma de vivir la religión del judío, resulta que estamos cayendo en los mismos errores que queríamos corregir. Y al final quedamos simplemente anclados en la expresión externa del culto. Y a eso hemos reducido nuestra religiosidad. A venir el domingo a misa, pero después los 6 días de la semana los vivimos como si no fuéramos cristianos, ¿no? Al margen, ¿no?, de lo que realmente creemos. No hacemos vida la fe, sino lo hacemos simplemente culto. Nos quedamos en el agua, pero no lo transformamos en vino. Jesús, y este es el escándalo precisamente, yo digo, del Evangelio, descubre la autenticidad de la institución religiosa que no tiene en cuenta muchas veces al hombre, ¿sí?, la caridad, que se transforma en un fin en sí misma y que no se presenta por lo que el hombre necesita. Es decir, que antepone la ley al respeto y la norma a la conciencia. A veces hemos reducido la religión a esto. Si la religión no sirve para que el hombre viva más y mejor, con dignidad personal y plenitud, con sentido comunitario, con alegría, en definitiva, con abundancia y con paz, entonces el hombre tiene derecho a preguntarse ¿para qué sirve tanta agua almacenada en nuestros libros, en nuestros ritos, en nuestras costumbres, que hace mucho tiempo que han perdido ya todo su sabor y su sentido? Por tanto, Jesús llega en el día 7º de la historia, para que ésta tenga precisamente ese sentido de plenitud, y llega para transformar el corazón del hombre. También para transformar y renovar sus instituciones religiosas y sociales. Es decir, viene a establecer un nuevo estado de vida, un matrimonio en el que el novio y la novia, es decir, Dios y la humanidad, se unan en la única felicidad posible del amor pleno. Y hasta que no llegue ese momento, será nuestra tarea seguir cambiando el agua en vino permanentemente, hacer de la vida una fiesta. Este es, yo digo, al fin y al cabo, el gran objetivo del Evangelio. No es otro sino este. Y concluyendo en estos momentos en que yo digo que como Iglesia y como humanidad vivimos tanta confusión, estamos paralizados ante tanta enfermedad, ante tanta inseguridad, ante tanta incomodidad espiritual, ante tanta corrupción, ante tanta violencia e impunidad en la vida política y social. Muchos nos preguntamos qué podemos hacer para cambiar las cosas, es decir, para transformar ese agua de la banalidad de la vida en el vino de la esencia profunda del ser. ¿Qué podemos hacer para cambiar las cosas? Para que podamos vivir en una sociedad más tranquila, con una estabilidad moral y menos corrupción, con menos palabrería, con menos demagogia mañanera y más verdad y sobre todo más amor en nuestras relaciones. Yo creo que el relato de Caná de Galilea nos da una pista y sobre todo muy práctica para nuestra realidad actual. Es decir, no esperemos que cambien los demás,
Más bien empecemos por cambiar nosotros, para que un día también los demás puedan cambiar. ¿Cómo? Yo digo, simplemente siguiendo el consejo de María. Hagan lo que Él les diga. Hagamos lo que Él nos dice. ¿Alguna vez se nos ha ocurrido en la mañana cuando nos despertamos, ¿no?, preguntarnos precisamente qué es lo que Jesús quiere de nuestra vida para este día? Para una vez después simplemente hacer lo que Él nos dice. ¿No es esto lo que proclamamos de palabra, es decir, con esa oración, a veces hipócrita, porque ni siquiera pensamos lo que decimos: Señor, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo? Aunque en realidad después en nuestra vida lo único que hacemos es acercarnos a Dios para pedirle que Él haga nuestras voluntades y no someternos realmente a la suya. Haced lo que Él les diga. Dejemos, por tanto, que Jesús entre en nuestra vida, que cambie el agua de esta vida corriente en el vino de una vida total, plena y santa. Que así sea.